Y está sentado conmigo Carlos Zapata y Julio Moreno para hablar de distintos temas, no solamente de economía, economía y política. Yo creo que es el tema del último bloque de nuestro programa de hoy. Evidentemente no podemos dejar de hablar de las PASO y de resultados que, de acuerdo a las conveniencias, podemos decir que son sacrosantos, enganchando con lo anterior, ¿no? Son sacrosantos, ¿no? Esto es así y esto se reproduce perfectamente para la próxima elección. Y sabemos que esto no es así. Yo el otro día ponía de ejemplo en el noticiero lo que había pasado, por ejemplo, en la zona donde vivo, que es Quijano, donde en las PASO había ganado Querubín Sosa y luego lo dio vuelta. Claro, hubo todo un trabajo por parte del Estado, recorriendo lugares, quizás con algunas que otras presentes, y de repente, claro, el trabajo se notó y vuelve a ser el intendente la misma persona que había perdido en las elecciones anteriores. Algunos están contentos, otros están tristes, algunos dicen sirve para poder modificar algunas conductas que tenemos que tener entre todos como para poder obtener nuevamente el dedo levantado, el dedo en alto por parte del electorado salteño. Carlos, Julio, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, realmente un gusto venir a acompañarte entre columnas. Y te invité un par de veces y no pudiste, sí, porque estabas en plena campaña. Estábamos en campaña, sí, tal cual. En realidad la campaña de nuestro partido, Salta Somos Todos, no tuvo la intensidad que vieron en las otras fuerzas políticas por una cuestión de recursos. Y como decías vos, cada cual tiene una interpretación diferente del resultado. Lo cierto es que los hechos son sagrados. La interpretación es libre. Algunos dicen, gané yo. El otro dirá, ganamos nosotros. El otro, gané yo. Bueno, puede haber muchos ganadores, puede haber muchos perdedores. Lo cierto es que la verdadera elección es el 22 de octubre. Lamentablemente existe este sistema que se impuso, y no sé por qué, para tergiversar la selección de los candidatos de las distintas fuerzas políticas. Lo natural es que cada partido político es creado por personas que tienen ideología, ideales o forma de ver el trabajo por el bien común diferente. Entonces, ¿cómo puede ser que a los candidatos, por ejemplo, del Partido Radical se elija con votos de personas que pueden ser de justicialismo o no tengan nada que ver con la ideología del Partido Radical? Por eso, para mí, lo correcto, ese era el sistema anterior. Cada partido tiene su mecanismo de funcionamiento, su mecanismo de selección de candidatos, donde eligen aquellos que tienen ese credo, ¿no es cierto? Son los que eligen quiénes son los mejores exponentes de la propuesta de partido, no tienen injerencia extrapartidaria. Pero bueno, existe la ley, ya pasó, la paso, y ahora caminamos con rumbo al 22 de octubre. Vos sabés, Carlos, que Julio, que el problema esto de las elecciones así, con esas melanges que se arman para presentarse ante la sociedad, genera muchísimos problemas. Y cuento algunos, por ejemplo. Cada uno de ustedes debe haber participado en distintas elecciones internas de un partido político. La cosa era muy simple. Yo quiero ser, y segunda pregunta que me hacía casi de manera inmediata, ¿puedo? ¿Tengo? Claro. No, entonces en ese caso te tenías que sumar a alguien de acuerdo al lugar, decir, bueno, la afinidad, afilio, el mismo proyecto. Claro, sí, afilio gente, ¿qué te puedo poner yo? Gente, porque afilio gente, sí, puedo salir a pegar afiche, sí. Y de esa manera cada uno trabajaba, pero se dirimía entre personas de igual ideología. Exactamente. Entonces, ¿qué te aseguraba eso? Por ejemplo, cuando yo fui precandidato a vicegobernador de mi partido, del radicalismo, con un gran tipo, un tipazo como era Aristóbulo Carral, perdimos. Sí. La fórmula Carral-Oliver perdió. Sí. Yo no dudé en que el voto era para Gotifredi Plaza. Claro. Porque no puedes dudar, o sea, son radicales como yo, dirimimos una interna, ellos ganaron, pues no, ni lo pensás, ni nada, o sea, vos vas a votar. El camino para el bien común es el mismo. Exactamente. Entonces lo siguen ellos. El pueblo radical piensa que él es mejor que uno, está totalmente de acuerdo. Las mayorías no se equivocan, nosotros vamos. Pero hoy, ¿vos estás seguro que un radical votaría por una persona que no sabés realmente qué piensa?
porque esto es grave. Sí, Ojo, no. o un hablo de radical porque me toca más de cerca, pero hablo de un peronista, hablo de lo que sea. O sea, es una situación muy compleja el momento del 22 y por eso no puede uno decir, ¿cuántos votos sacaste? 12.000, va a tener 12.000. No, esto no tiene nada que ver. Esto sigue para el cachetazo. Yo creo que la elección próxima debe ser interpretada como lo que es. Es una elección legislativa. Acá no se dirime una controversia entre el ángel y el demonio. Acá, al ser una elección legislativa, es la oportunidad de que todas las fuerzas políticas, las distintas visiones de la sociedad o el camino que debe tomar la sociedad, tienen que tener representación. Uno no puede decir que ganó si tiene 35% del total de los votos, porque hay un 65% que no coincide con uno. Por eso son elecciones legislativas, hay representación proporcional. El que ganó es el que se lleva la mayoría, pero no hay mayoría si tenés el 35%, la mayoría está en el resto. Entonces, no se puede decir si se ganó o se perdió. Hay que tener muy en claro qué significa la elección del 22 de octubre. Es la modificación del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes. Entonces, puede ser una sola voz la que se expresa en el Congreso Nacional, o sea, o si no, únicamente hay dos voces en este país, o somos más las personas que no estamos ni de acuerdo con Macri o con Cristina Kirchner. Yo creo que somos más los que no estamos de acuerdo con ninguno, y nos llevan a esta lógica de la idea binaria, o 0 o 1, y entramos como caballos en el brete y nos suben al camión que nos llevará a sabe dónde. No, hay distintas visiones. Y todo tiene que pasar por un criterio racional de la selección y la elección del candidato. Nosotros de la política tenemos que dar la posibilidad al ciudadano que conozca nuestra propuesta, nuestra posición frente a los distintos problemas que se van a debatir. Por ejemplo, se habla de reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. Cuando hablamos de reforma previsional, ¿qué? ¿Le vamos a aumentar la edad jubilatoria? La gente se va a enfermar más porque dentro de los 65 y los 70 años va a haber más enfermos, gente que no va a poder trabajar. ¿Hay plata para poder hacer? ¿Cuál es la razón por la cual buscamos esta modificación? El sistema no se financia. ¿Y por qué no buscar más fuentes de financiamiento? Sabemos que el sistema hoy, los pasivos, o sea, los jubilados, son mantenidos, o se sustenta el sistema por el aporte de los activos, o sea, la gente que está trabajando. Y en vez de reducir la prestación hacia los pasivos, ¿por qué no aumentamos la base de activos que aporte? Creo que es lo más razonable. Entonces, el gobierno, en vez de bajar la cantidad de prestaciones que paga, tendría que buscar la forma de aumentar los aportes. Y la única forma es generar empleo. Llevamos 1 año y 8 meses, ni brote verde, ni segundo semestre. Hay que trabajar en serio para generar fuentes de trabajo. ¿Y qué es lo que impide la generación de fuentes de trabajo? Uno habla con los empresarios, ¿por qué no tomas mía? No me dan los costos. ¿Y por qué no te dan los costos? La carga impositiva. O sea que el mismo Estado es la razón por la cual el sistema no puede crecer, el mismo Estado lo está ahogando. Entonces, todas estas 3 reformas, que son para mí el núcleo central de los próximos años en la vida democrática de la Argentina, deben ser discutidas a fondo. Y cada cual debe saber si el legislador tiene la capacidad, el conocimiento y sobre todo la independencia para mantener su convicción. Uno llega ya a la Cámara de Diputados, lo mismo que la Cámara de Diputados de Salta, yo veo los bloques mayoritarios, hace la seña presidente bloque y nadie tiene derecho a opinar. Inmediatamente las mentes quedan en blanco, las cabezas están de adorno y se descerebran automáticamente y se vota, como dijo el presidente del bloque. Y están totalmente impedidos de defender la situación. Se habla ahora de la coparticipación, que si coparticipa o no el impuesto del cheque, pero el Fondo del Conurbano nos va a sacar un 10% de ganancia. Y es la que hace el reclamo de la mimada del gobierno nacional. ¿Cuánto vamos a parar la provincia todo este saqueo que hace la nación? Primero se coparticipaba el 75% de la recaudación. Hoy estamos en el 24%. Y encima nos quieren sacar más para el Fondo del Conurbano. Y en el camino nos sacan un 2% de la coparticipación para pagar la AFIP, que es un organismo nacional. Entonces, de una vez por todas, los candidatos tenemos que decirle a la gente. Por eso yo he propuesto un debate, para que toquemos estos temas y nos conozcan a cada uno de los candidatos, si tenemos el conocimiento, la capacidad y cuál es nuestro punto de vista en la situación. Julio, recién hablaba Carlos de algo que es como un círculo que no es para nada virtuoso, netamente vicioso, en el cual el Estado necesita plata, saca rápido de impuestos. ¿A quién le saca impuestos? Al empresario. El empresario entonces tiene que
cargar con un socio caro y abusivo y totalmente improductivo, porque no te asegura nada, o sea, no te produce roban, riqueza, no produce riqueza. nada, ¿sí? Y por lo cual yo no puedo tomar gente. Otros países salieron de crisis, por ejemplo, diciendo, bueno, esta fábrica va a trabajar 4 de 6, Sí. de 6 horas en lugar de 3 turnos de 8. Pero acá vos no le podés decir a una empresa a la cual está sacando más de un 40% de impuestos, mira, vos tenés que poner mayor cantidad, o sea, un cuarto más de empleados, porque es echarlos directamente. Mira, Jorge, acá hay una realidad muy, muy seria. Tenemos casi un 40 y pico % de economía informal. ¿Qué significa? Esa economía no paga impuestos. Una persona que queda sin trabajo en la actividad privada formal, o sea, que paga impuestos, el empresario no lo puede mantener. El ajuste que hace es a través de sacar gente, sacar empleados que le cuesta muchísimo. Esa persona va a trabajar y va a ser un trabajador informal. ¿Qué significa? Hoy tenemos 8 millones de trabajadores formales que somos los que estamos manteniendo y estamos pagando educación, salud, justicia y demás. Y no quiere decir que sea malo o bueno que la otra gente trabaje o no trabaje, pero el planteo es, como dijo Carlos Zapata, señores, ampliemos la base, veamos cómo podemos hacer para rebajar los salarios, para rebajar los aportes de los trabajadores. Los impuestos, la gente va a seguir, que siga ganando lo mismo, porque tampoco conviene quitarle, reducirle salario, porque va a dejar de consumir, al dejar de consumir no hay reactivación. Pero sí los impuestos a las cargas patronales, seguridad jurídica, darle estabilidad. Esas son cosas que hay que discutir. Y eso quiero hacer un poco ratificar lo que dijo Carlos, de que en estas pasos lo único que se han preocupado nuestros candidatos, nosotros gracias a Dios no hemos puesto un solo cartel, hemos puesto un par de gigantografías, pero muy, muy poquito. No hemos hecho grandes derroches mostrando capacidad y cartelería y demás, pero sí, ellos lo único que han hecho es instalación, para que lo conozcan, para que vean. Pero jamás nadie me ha dicho, yo voy a hacer tal cosa, yo quiero hacer tal otra. Es evidente que nosotros tenemos que ya tener una postura clara. Los candidatos que estamos ahora para las generales del 22 de octubre, ya tenemos que decir, yo pienso tal cosa, pienso tal otra y voy a defender tal postura. Coincido obviamente con lo que dijo Carlos, la reforma impositiva, la reforma previsional y por supuesto ver cómo se puede hacer para levantar la actividad, reactivación de la economía, y son todas cosas. Y adelante, y más todavía, desde el punto de vista de acá es Salta. ¿Cómo vamos a hacer desde la región para crecer? Fíjate vos, la vez pasada le digo a un señor, tengo la posibilidad de comprar harina de trigo de África, harina de soja de África. Le digo, ¿cuántos molinos hay? Me dice, mira, de soja no hay ningún molino en Salta, no hay ningún molino de soja que haya. Yo me acuerdo hace más de 15 años que estábamos trabajando con un proyecto para hacer desde la actividad privada un molino. No se hizo, no se pudo hacer. Hoy los productores de soja, por darte uno de los artículos, están padeciendo, primero porque el precio está bajando, segundo porque tiene precios altísimos de transporte. Entonces, ¿cuál es la solución? Señores, veamos de darle valor agregado acá. Entonces, busquemos de hacer harina, y bueno, y si no se puede hacer harina, tratemos de hacer galletitas, darle de comer carne, hacer un montón de otras cosas que sí se pueden hacer. Ese es el desafío que nosotros tenemos que tener hoy como candidatos, y obviamente si llegamos a las cámaras, como Carlos a la Cámara de Diputados de la Nación y yo a la Cámara Provincial, darle valor agregado a nuestra producción. Creo que por ahí pasa. Entonces yo me gustaría, y yo también me incluyo, quiero que todos los otros candidatos a diputados provinciales nos sentemos en una mesa y digamos, señores, los que lleguen o los que lleguemos o lo que sea, estas van a ser nuestras propuestas y propuestas que vamos a realizar. Vos sabés, Carlos, que no hay duda que tiene muy buena imagen Juan Manuel Urtubey, de eso no hay duda, y de repente que él salga abrazando a un candidato es muy importante para el candidato, evidentemente. Ahora, ¿sabés cuánta gente me dijo, no, yo lo voy a votar a Urtubey? ¿Qué habrá pasado cuando estaba o sea, el que me dijo, le dije, pará, Urtubey no es candidato, Nani no es candidato, Sáenz no es candidato, esto no tiene nada que... Son de palo, están ahí abrazados, ¿no es cierto? Acompañándolo. Pero, ¿qué pasó con esa gente que seguramente fue a buscar la cara de ellos y no estaba? ¿Habrá terminado votando? Mi miedo.
¿votaron por lo que querían votar o votaron para cumplir? Lamentablemente, la política de estos días lleva a acarrear una gran confusión en el ciudadano. Primero, no me imagino la gente que no había hecho el simulador y no sabía cómo encontrar a su candidato, cuando llegó al voto electrónico y dijo voy a votar por categoría, y se le desplegó una pantalla que parece la de los emoticones de WhatsApp, ¿no es cierto? Un montón de símbolos que no reconocías para nada. Suponiéndolo que lo reconocía, yo lo voy a votar a Pedrito, pero Pedrito, él empezó, claro, en el partido X, pero claro, el año pasado creo que estaba con el B. Y hoy, ¿dónde estará? Y empezaban a apretar, por eso se demoró tanto. Entonces, desde el transfugismo de los candidatos, por una cuestión de conveniencia entre los partidos políticos, más la proliferación para violar la ley de paridad de género, porque aparecen todos los candidatos tratando en un frente y todos van a la final, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para no perder el lugar que le corresponde a los de su sexo. Entonces, realmente se ha desnaturalizado totalmente el sistema electoral. Pero yendo más allá, acá no pueden ser personas que no hayan dicho ni una propuesta. Inclusive escuché que alguien quería ser un cadete, realmente, un cadete en la Cámara de Diputados. Debe haber un montón, ¿no es cierto? Pero no se sientan en las bancas los cadetes. Los cadetes están haciendo trámite. Yo creo que el trabajo de un diputado representando a la provincia tiene que priorizar entre la provincia y los ciudadanos y cumplir con el esquema que le ha transmitido de trabajo hacia la gente. Coparticipación. ¿Vamos a aceptar o no que nos sigan sacando impuestos no coparticipables? Salta está postergada. Somos pobres entre los pobres. El artículo 75, inciso 2 de la Constitución establece las bases de un sistema de coparticipación. Apunta al desarrollo armónico. Si nosotros somos pobres tenemos que recibir una ayuda superior para tratar de equiparar la calidad de vida, porque esa es la finalidad de la ley de coparticipación. Pero los grandes popes del partido gobernante a nivel nacional dicen, no, la provincia de Buenos Aires produce mucho más y recibe poco. Joven, lea que tiene que tener un espíritu solidario en la redistribución de los impuestos nacionales. Vaya, instrúyase. No es si en Buenos Aires que todos aportamos, mandamos el gas y el combustible re barato, lo siguen comprando barato, se produce en la provincia de Salta. Expoliamos el subsuelo del departamento de San Martín, ahora hay una alta cantidad de desempleados con un nivel de vida realmente paupérrimo en todos lados, no hay obra, no hay posibilidad de acceder al trabajo. Para que esta gente siga viviendo cómoda y nos digan todavía, nos refrieguen por la cara que no quiere que se coparticipe, o si se coparticipa que quede todo para ellos. De una vez por todas, si la Constitución dice que tiene que ser armónico, que sea armónico. Y el legislador por Salta que tenga la fuerza, la convicción, la preparación, la determinación de ir a defender los intereses de la provincia y no decir, sí, Buana, lo dijo Mauricio, palabra santa, vayan todos los fondos a Buenos Aires. De una vez por todas hay que tener pantalones largos y, por supuesto, la voluntad de servir al pueblo de la provincia de Salta y no solo de integrar una Cámara de Diputados y alinearse con el gobierno de turno. Sí, ese sería el deber ser. Hay algo también que quiero comentarte en este momento. Yo tengo miedo que en este momento se polarice la elección entre los que están con Urtubey y los que están con Gustavo Sáenz. Queremos aclararte que nosotros, y aclararle a toda la gente, que nosotros no somos ni oficialistas nacionales ni oficialistas provinciales. Nosotros estamos con la gente y defendiendo los intereses de la gente. Entonces, si ahora están haciendo alguna maniobra para polarizar las elecciones, que si estás a favor de uno, a favor de otro, entre dos, creo que es importante que tengamos en cuenta de que somos muchos los candidatos y mucha gente que no están comprometidos con ninguno de los dos sectores y que queremos que el beneficio de la gente. Así que esto es importante, lo hago público para que la gente sepa que corremos ese riesgo que se polaricen las elecciones y evidentemente nosotros quedaríamos muy fuera de la contienda. Así que, por favor, todo el electorado, que tomemos conciencia de que no se tiene que polarizar estas elecciones, sí se tienen que votar a los mejores candidatos y, por supuesto, a las mejores propuestas. Sí, un poco se estaba hablando hace unas 48 horas atrás de conferencia de prensa, inclusive, me han atacado, decía una de las personas más votadas, sí, como Valenzuela, me han atacado y yo creo que es gente de Sáenz. Claro, salieron gente, la concejal Ardíez,
a decir, no, mirá, nosotros estamos totalmente en contra de todo esto, nosotros apoyamos y entendemos de la buena fe por parte de Gustavo Sáenz. Es cierto, se empieza a hablar de dos. Bueno, esa es la preocupación. De dos. No. Y uno tiene esta idea siempre de meterse en internas ajenas. Bien. O sea, no terminás votando por tu candidato, Sino en contra que de. en contra de. Y eso Claro. es pésimo. No, hay que tener en claro, en una elección legislativa no se debe llegar o dejarse arrastrar a esta pelea. Si están peleados, allá ellos. Nosotros hemos tenido un porcentaje aceptable de adherentes y vamos a continuar, por supuesto, hasta el 22 de octubre. Algunas malas lenguas quisieron esparcir el rumor de que iba a declinar mi candidatura. Yo le digo que de ninguna manera. Yo no soy una persona que va a renunciar a sus principios y menos al apoyo que significó obtener 38.000 votos en esta elección. Son 38.000 personas que están esperando que yo trabaje para llegar a la banca y no lo voy a dejar en banda. No soy de ese tipo de personas. Yo cumplo con mi promesa, cumplo con mi compromiso. Por eso, aparte de dejarlos tranquilos a mis votantes, quiero convocar a todos aquellos que no me votaron el pasado 13 de agosto a que me voten el 22 de octubre. Por supuesto, tengan la seguridad que yo voy a defender el sistema democrático, la vigencia de la República, la división de poderes. Básicamente la provincia de Salta en sus intereses contrapuestos con la nación, porque uno cuando va a la nación va a representar a la provincia y no tiene que dejarse llevar como el verso de Díaz Villalba, la lindaura, ¿no es cierto?, por las modas y cambiar la forma de ser. Paralelamente también la lucha contra la corrupción es algo muy importante, pero por sobre todas las cosas yo voy a luchar para que haya trabajo genuino, que cada salteño pueda acceder a trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente. Y después todas las propuestas y los mecanismos que son las leyes, como le digo, de reforma tributaria, laboral, previsional, sobre economías regionales, únicamente tomaré decisiones al respecto en base a los principios que le he mencionado. Julio, ya vamos un poco acercándonos al final y, bueno, pasó lo que vos habías señalado hace una semana atrás. Después de las elecciones, el dólar iba a bajar, iba a estar más o menos en los 17.50. Y era un poco el mercado diciendo, y si gana otra persona, y si gana otra persona, que también es un verso, puesto Sí. que estamos hablando de si sacó Son legislativas. 33i o 32i, no hay un cambio. Pueden demostrar algún tipo de apoyo a la gestión de este gobierno, este cambio de paradigma que tampoco se dio, vamos a ser sinceros. Ayer todavía no hay estuvo el mucho presidente el chino, ¿no es cierto? Estuvo el presidente del Banco Mundial. El Claro, Banco Mundial, el vicepresidente de los Estados Unidos. Sí, Acá hay dos lecturas que yo estoy haciendo. ver. Por de pronto, Macri en este momento va a liderar políticamente toda la región de Latinoamérica. Está todo el apoyo internacional para que lo lidere. Y por otro lado, creo que en este momento el Macri está tomando mucha más fuerza, obviamente con todo este apoyo, esta cantidad de personas, préstamos que le están dando y demás, pero también creo que es importante que tengamos en cuenta qué es lo que va a pasar de acá hasta octubre. Evidentemente, la pelea que puede haber habido en la provincia de Buenos Aires, si gana Kirchner o gana Macri y demás, creo que las provincias, en definitiva, han terminado con eso y tampoco es la gran preocupación. Tampoco es la gran preocupación y nos llega. Pero creo que ahora ya se están viendo más momento, un poquito más de reactivación, se están empezando a mover, porque decíamos, bueno, hay sectores que se están reactivando, pero no llega al grueso de la gente. Creo que se está viendo un poquito más de reactivación. Está de alguna manera, hasta octubre, creo que el humor social va a cambiar. Entonces, estimaría, habías visto que es muy difícil hacer diagnósticos y más faltando tanto para las elecciones, pero creo que el humor social ya está cambiando y eso va a contribuir a que se vuelva a ratificar el rumbo económico que en este momento lo está llevando el presidente Macri. Hablando de humor, pero ¿vos crees que el hecho que aparezcan aumentos en servicios no pueden llegar a generar nuevamente enojo por parte del Sí, van a votante? generar enojos. Esa es la crítica que nosotros lo hacemos muchísimo, que la forma en que se hicieron estos ajustes en forma gradual están generando muy serios problemas. Entonces estaba la gran discusión de decir, bueno, se hizo antes de una sola vez o eventualmente se van haciendo gradual.
creo, y nosotros estamos convencidos, que los ajustes no tienen que ser tan graduales, tienen que ser más pausados, porque si aumentan un 20% los sueldos, no te pueden aumentar un 40 o un 50% la luz, por darte un ejemplo. Entonces, contribuye, si este aumento de sueldo se bajó la inflación, que es lo positivo, se baja la inflación, entonces veamos cómo van a ir las otras variables acompañando para poder lograr un precio competitivo en el mercado internacional, para que poder insertarnos en el mundo y no tener estos grandes desajustes que tenemos con los precios, que la gente se va a comprar a Chile, se va a Paraguay, se va a Estados Unidos y demás. Entonces, todo ese reacomodamiento de la economía, de precios relativos y de costos, eso va a contribuir, por lo menos veo que ya de alguna manera está aumentando un poquito más. Obviamente entiendo que a través de la obra pública, de la cantidad de préstamos que se están prestando para la construcción de vivienda, todo eso va a generar un movimiento de reactivación, pero tampoco es sustentable. Esto hay que tener claro. Se acaba la obra pública, esta gente queda afuera. Se acaba la casa que va a construir, esta gente queda afuera. Entonces hay que pensar en inversiones que sean sustentables en el tiempo, no en inversiones momentáneas. Y eso es quizás el compromiso y el deber que tiene, y por supuesto la gran responsabilidad que va a tener Carlos en la Cámara de Diputados de la Nación, es bregar para que esta desigualdad que tenemos histórica, que tenemos con respecto a la pampa húmeda, tratemos de irlo de alguna manera equilibrando. Carlos, la última, Sí. tiene que ver con el norte, Sí. el norte salteño. ¿Mito urbano esto que realmente está totalmente atravesado el departamento de San Martín y el departamento Orán por el narcotráfico? Yo lo he podido comprobar. Es realmente triste ver que esta zona del país, que ha contribuido tanto a la grandeza, no solo de la provincia, sino de la Argentina toda, con la explotación de los hidrocarburos de su subsuelo a cambio de regalías míseras, se encuentra en esta situación. Y que se han utilizado las fuerzas destinadas a cuidarnos de la penetración del narcotráfico, como es la gendarmería. Se desplazaron muchos puestos de gendarmería a cuidar el conurbano, sacaron el radar para hacer una demostración, se quedó más o menos 30 o 35 días sin radar la frontera para que penetre el narcotráfico. La gente no tiene trabajo. Entonces, Es una situación peligrosa, claro. los bagalleros, y bueno, traen ropa. Habría que poner un régimen de equipaje para que todo entre legalmente por una puerta, ¿no es cierto? Le digo régimen de equipaje, bueno, todo aquello que una persona puede cargar por su cuerpo, pagar un impuesto único, ¿no es cierto?, de tanto peso por kilo, porque no viene valorizado, no viene con factura. Y de esa forma poder controlar los bultos, pero no controlarlo, pasa cualquier cosa ahí. Con Alfredo Olmedo paseábamos de noche por Tartagal y pollerías abiertas a la 1 de la mañana. La gente que entraba y salía como entró, sin ningún pollo en la mano. Evidentemente era el centro de venta de drogas. Pasaba patrulla 911, nos dijo que estaba espantosamente invadido por narcotraficantes. La zona, en un barrio que se llama Norte Grande. Y aparte, hay buena voluntad, le digo, por la autoridad del Ministerio de Seguridad, tanto el ministro y el secretario, pero de la economía de la provincia, como no tienen plata, ¿no es cierto?, porque aumentaron el gasto fijo en una forma espantosa, no tienen posibilidad de responder a las necesidades urgentes. Le habían mandado 20 motos y no le habían mandado los cascos, así que tenía los efectivos, las motos, pero no podían salir porque no había cascos. No los proveen de botas, sino andan con borseguía, que es muy inseguro para andar en las motos, los chalecos antibalas vencidos. El narcotráfico está metido y la única forma de solucionar es una guerra. Cuando uno habla de guerra es involucrar a toda la población con un solo objetivo, derrotar al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El narcotráfico. Si nosotros no tomamos una actitud determinada contra esto, nuestros nietos van a ser adictos, porque es algo que se va reproduciendo en forma exponencial y se da en todas las clases sociales. Se disimula en las superiores porque hay alguna posibilidad económica de atender en algún centro y rehabilitar a los adictos de la familia. Pero los pobres en Tartagal tienen 12 camas. No puede ser que únicamente haya 12 camas para recuperación de adictos. Que exista el conocimiento de que se vende droga en el barrio y no se actúe con decisión y firmeza y continuidad, porque las acciones son como espasmódicas, van, hacen un allanamiento, capturan, se retiran y vuelven narco a invadir. Y las penas tienen que ser duras. Mira, en China yo asistí a un curso de narcotráfico acá que organizó el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Dr. Oliver, que había un comandante de gendarmería que hablaba que el único lado donde había retrocedido el narcotráfico era en China. ¿Y por qué? Por el sistema punitivo. De 0 a 25 gramos, ¿no es cierto?, lo agarraban con droga, 20 años de cárcel.
Más de 25 gramos hasta 200 gramos, cadena perpetua. Más de 200 gramos, allá rige la pena de muerte. Elimina. Y toda la sociedad involucrada. Desde el jardín de infantes, pasando por el kiosco con carteles, concientización, los avisos de la televisión, todo tipo de los efectores sociales, las ONG, todos con un solo objetivo: impedir el avance del narcotráfico. Es la única forma de derrotarlo, porque el narcotráfico maneja mucho dinero. El hombre que está en la política, que ha llegado por ambición, es muy voluble al dinero. Normalmente hace la vista gorda. El de la fuerza de seguridad también por ahí no se siente respaldado por sus superiores y termina sucumbiendo a la tentación. Y una vez por todas, la sociedad, la meritocracia va a premiar a aquellos probos honestos. Se les dará los elementos y todos juntos, pero no podemos quedar ninguno fuera de la lucha contra el narcotráfico. Yo no quiero que mis nietos sean adictos, de ninguna manera. Carlos... Y soy escéptico respecto al futuro económico. Considero que la situación del dólar puede obedecer a algún tema relacionado con la tasa de interés, que este gobierno sigue teniéndola muy por encima de lo que es la inflación. Y eso es, cuando la tasa de interés está ahí, deja pobres a los empresarios, cierran y únicamente quedan ricos los banqueros, y los que más pierden somos los ciudadanos. Carlos, Julio, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, Muchísimas Jorge. gracias, realmente. Gracias, yo la pasé muy bien. Entiendo que usted también la pasó de igual manera. De ser así, 7 días pasan volando. En 7 días nos volvemos a juntar para compartir una nueva emisión de Entre Columnas.